Hola, buenas noches. Buenas noches, damas y caballeros. Como siempre, hoy quiero compartir 5 minutos de fe y lo voy a dedicar a 5 datos que la mayoría de católicos no conoces, que todo católico debe de conocer. 5 cosas. Vamos a ver cuáles son esas 5 cosas. Cristo fundó una iglesia, esa es la primera. Cristo fundó una iglesia. Muchas personas dicen que Cristo no fundó una iglesia y hoy, esta noche, yo te voy a demostrar que Cristo sí fundó una iglesia, una sola. Muchas personas, muchas sectas, muchos hermanos esperados dicen que Cristo nunca fundó una iglesia. Pero parece ser que no han leído a Mateo 16, 18. En San Mateo 16, 18 nos encontramos que Cristo funda una iglesia. Y nos vamos a ver. Dice en San Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro. Está hablando Jesucristo, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no dice mis iglesias. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué significa para ti esta noche edificar? Construir, para mí es construir, edificar es construir. Entonces, Jesús sí fundó una iglesia. Además de eso, no se conforma con fundar la iglesia, sino le dice a Pedro, en la persona de Pedro, le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le está dando autoridad a Pedro. ¿Por qué le da autoridad a Pedro? Porque fundó su iglesia en la vida de Pedro. A ti te daré la llave. No dice, a mí me daré la llave, sino a ti, Pedro, te daré la llave. Lo que ates en la tierra quedará atado y lo que desate quedará desatado en los cielos. Entonces Jesús nada más no solo se conforma con fundar la iglesia en la persona de Pedro, sino que también le da autoridad, le da poder. Si vemos también en Mateo 16, 18, en el capítulo 28, versículo 19, le dice Jesús, le dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Cuando Jesús dice todos los pueblos, significa universal. Hay muchos católicos que le preguntan que por qué la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica y no saben. Cuando Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos se bauticen, todos los pueblos significa universal. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa la palabra católico para ti? Pues si tú te vas al mataburro, como decimos, la palabra católico significa universal. O viceversa, universal significa católico. Entonces, Jesucristo sí fundó una iglesia. Pero vamos a ver qué nos dice también en San Juan 20, 22. Que aparte de fundar la iglesia en Pedro, también Jesús le da poder, le sopla el Espíritu Santo y le dice, vayan. En San Juan 20, 22 nos encontramos que dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Como yo los envío, así como mi Padre me envió, así también yo los envío. Es decir, que Jesús le está diciendo en pocas palabras que le está dando el mismo poder que el Padre Dios le dio a Jesucristo, se lo está dando a los discípulos. A ti te daré la llave, le dice a Pedro. Ya es tiempo, católico, de que aprendamos a defender nuestra fe. Porque creo que es más importante defender la fe que hacerla, que provocarla, que practicarla. Muchos no lo saben. Entonces, cuando Judas traiciona a Jesús, ¿verdad? Ya no sigue siendo un apóstol. ¿Quién es el que se pone de pie y dice,
y nombra a otro apóstol para que sigan los 12, Pedro, porque es el que tiene la autoridad en la iglesia. Nosotros los católicos tenemos un líder que se llama el Papa y nosotros le obedecemos a ese Papa. No creemos que él es Dios, no, ni que fue Pedro tampoco, pero sí es el representante de la iglesia católica en todas las partes. Y además de eso, se lee una sola lectura en todo el mundo en las iglesias católicas, porque la iglesia católica es universal. Esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces, Jesús sí fundó una iglesia. Pero pasemos al tema, número 2. ¿Por qué Jesús cambió el mandamiento número 9? ¿Verdad que en Éxodo 20:17 dice, no codiciará la mujer de tu prójimo? Yo le voy a preguntar a ¿ustedes quieren que sigamos con ese mandamiento? ¿No codiciar la mujer de tu prójimo? Acuérdate que si es no codiciar la mujer de tu prójimo, entonces el mandamiento no aplicaba para las mujeres, solamente para el hombre. ¿No se acuerdan de Salomón, que tuvo 1000 mujeres y no cometió pecado? ¿O es que nosotros los hombres queremos seguir así? ¿Los protestantes quieren seguir así? ¿Los hermanos separados quieren seguir con ese mandamiento? Que nada más sea para los hombres, no para las mujeres. Y pueden casarse con 10 mujeres que no tengan compromiso y no van a cometer pecado. No, Jesús dijo, no, así no es. Entonces viene Jesús y en Mateo 5:27 y 5:28 dice, no es así. No es así, ahora ya no es así. En la cruz Jesús dijo, todo está cumplido. Ya todo está cumplido. Y viene en Mateo 5:27 y dice, escucharon que se dijo, no cometerás adulterio. Eso es lo que está diciendo, que no codicie a la mujer de tu prójimo. Sí. Entonces Jesús viene en Mateo y dice ahora en el Nuevo Testamento y dice, no escucharon que se dijo, o sea, del pasado se dijo. Se dijo en el Antiguo Testamento, pero ahora yo les digo. Quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ese mandamiento no estaba. Y Jesús vino y lo plantó. Ese mandamiento no existía en el Antiguo Testamento. Quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio contra ella. Entonces no fue la iglesia católica, querido amigo, que cambió el mandamiento. Fue el mismo Jesús que cambió el mandamiento. No fue la iglesia católica. No fue la iglesia católica. Entonces, ese mandamiento no estaba. Pasemos al 3, el dato número 3. ¿Quién llamó a la iglesia católica por primera vez? ¿Quién la llamó? Y vamos a ver si fue ahorita, 10, 20 años, 50 años, 500 años atrás. Vamos a ver cuándo fue. Pues déjame decirte que en el año 107, San Ignacio de Antioquía llamó a la iglesia cristiana católica por primera vez. La iglesia católica por primera vez. ¿Quién fue San Ignacio de Antioquía? Pues fue un obispo de Antioquía, fue un mártir, lo pueden buscar por internet. Fue un mártir, escribió 7 epístolas, donde también la puedes encontrar por internet. Organizó la iglesia cristiana, la organizó, por eso lo perseguían, porque organizó cuando se dirigía de Antioquía hacia Roma. Lo persiguieron. Entonces, no fue un tontico, ¿verdad que no? Que dijo que la iglesia cristiana era católica por primera vez en el año 107. Y hasta donde yo entiendo, las iglesias protestantes, los hermanos esperados, vienen y nacen en el 1520 con Martín Lutero. No puede ser la iglesia de Jesucristo, una iglesia que tenga 400, 300 años. No puede ser la iglesia de Jesucristo, ¿verdad que no?
Si Jesucristo tiene más de 2000 años que vino y eso aproximadamente tiene su iglesia de fundada. Cuando Pablo escribe. Entonces, ¿qué significa esto, querido hermano? Son muchos años que la iglesia lleva. Y además de eso, en el mismo Mateo dice que ni los poderes de la muerte la podrán vencer. Ni los poderes de la muerte lo pudieron vencer. ¿Y cuándo escribió Pablo? En el año 70, 80, 90, a los 100 escribió Pablo. Y en el año 107 le llaman Iglesia Cristiana Católica por primera vez. 4. Pasemos al 4 entonces. ¿Por qué nosotros los católicos descansamos el domingo y no el sábado? Específicamente los testigos de Jehová, los hermanos separados, la Z, dicen que nosotros los católicos cambiamos el sábado por el domingo. Hoy te voy a demostrar que no es así. Hoy el mismo Jesús viene y pone su día. El domingo. El mismo San Ignacio de Antioquía lo dijo, que se descansaba el domingo, no el sábado. Pero no quiero decírselo yo. Se lo va a decir Juan 20:19. Juan 20:19 dice, ese mismo día, el primero después del sábado. ¿Qué significa el primero después del sábado para ti? ¿Acaso no es el domingo? El día primero después del sábado es el domingo, quiéralo o no lo quiera entender, y lo está estipulado en San Juan 20:19. Ese mismo día después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde a puerta cerrada. O sea, estaban reunidos como lo hacían de costumbre, estaban reunidos un día después del sábado, que significa el domingo. Católico, estos son datos para que lo anote, para que no te dejes embobar, no te dejes engañar. A puerta cerrada, por miedo a los judíos. Y otro dato interesantísimo, oye como dicen las escrituras, llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos, le dijo, la paz sea con ustedes. Yo te quiero preguntar, ¿por dónde entró Jesús y dice que la puerta estaba cerrada? Para Dios no hay nada imposible, y sabemos, tú y yo sabemos, que el mismo Jesús es el mismo Dios. A puerta cerrada, y Jesús llega y se pone de pie en medio de ellos. ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró? Es que para Dios nada es imposible. El domingo es para santificar las fiestas, dice el mandamiento número 3 de nuestra Madre Iglesia Católica. Tercero, también hay otra cita bíblica que te aporta ahí. Hechos 27 dice el primer día de la semana es el domingo. Hechos 27. También San Ignacio lo dijo. Interesante, San Ignacio de Antioquía, para la Iglesia Católica. Pasemos al 5. ¿Por qué rezamos el Santo Rosario? Oh, que ustedes los católicos lo que son unos repetidores de palabras. Bien. Y dicen los católicos, oh, ¿verdad? Sí, ellos tienen razón, porque nosotros repetimos 150 Ave María, 150 Padre Nuestro. Y Jesús dijo, cuando recen, recen así. No dijo una sola vez, recen así. Si hubiera dicho, recen una sola vez el Padre Nuestro y ya. No, Jesús dijo, recen así. Los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y le dijo, cuando recen, cuando oren, oren así. No dijo, oren una sola vez, oren una sola, solamente un padre. No, dijo oren así, no lo dijo una sola, que no lo repitieran. Pero también ahí viene Mateo, otra vez Mateo, y dice en San Mateo, en el capítulo 26, versículo 44, por tercera vez sale Jesús, o sea, por tercera vez. O sea, ya viene repitiendo 1, 2, 3, ¿verdad que sí? Entonces dice, por tercera vez, Jesús con sus discípulos se retira a orar. Y dice la palabra, repitiendo las mismas palabras. Oye esto, repitiendo las mismas palabras.
¿Acaso no es válido repetir? ¿Acaso tú, querido católico, que reza el rosario te va a echar para atrás? La oración del Santo Rosario es la más poderosa que hay hoy en día, pero es rezándolo con fe, rezándolo con amor y dedicándole tiempo. Recuerdo una familia vecina en el pasado, en mi campo, que ellos rezaban el rosario bastante rápido y habían entre ellos que rezaban el rosario, te salve entre Jesús, salga María entre Jesús, salga María entre Jesús, así no. Esa dice la palabra de Dios que esa oración no llega ni siquiera al techo de tu casa, bendito sea Dios, ni al techo. Entonces debemos de concentrarnos. Ahí tienen 5 datos para que se alimente. 5 datos que nos permiten avanzar en nuestra fe, afianzarnos en nuestra madre iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó. Así es que vamos a orar. Santo Padre Celestial, te pedimos en esta noche que nos ilumine a toda la familia, que tu sangre preciosa se manifieste en nosotros para así poder llevar que nuestro yugo sea más ligero, Jesús. Gracias te damos por esta noche, por el aire que respiramos, Jesús. Todos sabemos que nosotros tenemos los pulmones, pero tú tienes el aire. Sin ti, nada somos, Señor. Gracias por esta noche. Que Dios te bendiga, querido hermano.